Un saludo de parte de María y Alberto, bienvenidos a su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia. Hemos hablado últimamente de los llamados gigantes petrificados o también de las siluetas humanoides y rostros pétreos de gran tamaño diseminados por medio mundo, algunos venerados desde tiempos muy antiguos, que han inspirado tradiciones orales, mitos y leyendas que tienen un denominador común. Da igual el continente, pueblo o civilización de que se trate, pero siempre se habla como en tiempos pretéritos, antes del diluvio y de la actual humanidad, existían otras gentes y otros seres, algunos ciclópeos, con poderes y capacidades que hoy nos parecerían pura magia. Estos seres gigantescos osarían desafiar el poder de los dioses y estos, en venganza, los perseguirían por toda la faz de la tierra, batallando duramente con ellos, y en castigo muchos serían convertidos finalmente en piedra. Como digo, da igual el lugar, da igual la tradición de que se trate, porque la música es bastante parecida en todos lados. ¿Pero hay algo de verdad en todo esto? Como digo, hemos publicado en los últimos tiempos vídeos donde unas veces esos rostros y seres pétreos nos hacían pensar en simples pareidolias, maravillosos caprichos de la naturaleza. Después otros nos dejan con la duda razonable que pudieran haber sido creados o modificados por la acción de alguna civilización antediluviana desconocida y que no rezaría, por supuesto, en los libros de historia. Y otros, en algunas ocasiones, ciertamente, nos dejan patidifusos y con la boca abierta. Lo repito una y mil veces. El ejemplo más claro y evidente de probables seres petrificados lo tenemos en el enigmático bosque francés de Fontainebleau. Allí vemos animales de otras épocas, no cabe describirlo de otro modo, y una especie de cabezas humanoides gigantes, donde algunas dan la sensación como de incluso aplastadas, y que nos lleva con amplitud de mente a agarrarnos como única hipótesis coherente a que, en efecto, en la noche de los tiempos, hubo grandes batallas entre seres gigantescos y tremendamente poderosos, donde los gigantes al final serían diezmados por los dioses de los cielos, y pasado el diluvio irían poco a poco extinguiéndose. Véase, por ejemplo, cómo esto, contado a su manera, también se narra en el propio Antiguo Testamento. Esos últimos gigantes que eran la temible fuerza de choque de los ejércitos antiguos, a menudo sus paladines. También nos tiene comentado nuestro colega colombiano Yegay, del canal Yegay 2 Crónicas del Excusado, que tiene recuerdos ancestrales y el conocimiento de cómo efectivamente facciones de los regentes planetarios en la antigüedad batallaron en alguna ocasión utilizando tecnología terraformadora, tecnología a las veces petrificante, la cual no dejaba una huella destructiva en la biodiversidad terrestre tan evidente como otras armas de las que disponían, para de esa forma camuflar y disimular sus acciones en la Tierra, evitando las posibles represalias de fuerzas mayores vigilantes del cosmos. Esto de Fontainebleau, me decía Yegay, encaja con ese tipo de batallas ancestrales y tecnologías terraformadoras usadas de manera torticera, petrificando al enemigo y demás seres que pillase por delante, respetando a la vez al resto de la biodiversidad de la zona. Pero a lo que vamos, aparte de tradiciones, leyendas o recuerdos de otras vidas, ¿tenemos hoy en día testimonios ufológicos en este sentido? Sí, los hay. Gente que se quedaba en estado catatónico al estar ante la presencia de un ovni o en pleno encuentro en tercera fase, o resultados bastante peores como el relatado por los investigadores Luis Elizondo y Tom DeLonge, que citando fuentes de la inteligencia norteamericana, hablaban de un incidente de este mismo año donde un ser, bajado de un platillo, fulminó a un perro con una especie de rayo,
reduciéndolo en un instante a una mera gran mancha de grasa en el suelo, un alienígena desde luego de lo más simpático y agradable. Hay también testimonios a lo largo de las décadas de testigos, por ejemplo soldados, que cuando abrieron fuego serían convertidos al momento en cenizas u otras veces en una masa informe. Pero también existe algún episodio que encaja como un guante con el tema de hoy y que delata que los hermanitos de arriba, cuando se cabrean, pueden llegar a utilizar armas petrificantes. Así llegamos al caso que ilustra perfectamente este supuesto, una experiencia del todo bizarra, extraña y desde luego fatal para sus protagonistas, unos soldados rusos. Vamos allá. Corría el año de 1990, aún quedaba buena música en aquellos tiempos de Dios, mientras la Unión Soviética se descomponía por momentos. De hecho, curiosamente se dice que la CIA, en medio de aquel caos ruso, le daría un buen mordisco a los archivos del KGB, llegando a sus manos un informe del Kremlin sobre un macabro encuentro de un destacamento de soldados con un ovni y sus tripulantes. Tal era el desbarajuste final soviético que parte de esta misma historia llegó a ser publicada en un periódico ucraniano pocos años después, y los americanos levantaron el informe aludiendo como fuente el propio periódico, interpretado por muchos como una forma de la agencia norteamericana de camuflar el robo de información soviética realizado por sus agentes. Pero bueno, sea como fuere, ¿qué se cuenta en dicho informe de la CIA desclasificado algunos años después? En dicho documento se resume brevemente como un destacamento de militares rusos, en medio de unas maniobras en una zona boscosa de montaña, se verían sorprendidos por la intrusión en la zona de un ovni en toda regla, para asombro de propios y extraños. La curiosidad de los ovnis por los movimientos y prototipos militares no es nuevo, todo un clásico en la ufología. Pero claro, estos supuestos alienígenas no tuvieron en cuenta un detalle importante. Aquellos eran soldados rusos, gente, digamos, con un carácter muy especial, que ni tienen paciencia ni sentido del humor. Lo digo porque ni cortos ni perezosos, los rusos activaron una torreta lanzamisiles lanzando un misil tierra-aire sin mayores contemplaciones, siguiendo la máxima de primero dispara y después pregunta. Los rusos además tuvieron puntería, impactaron de lleno en el objeto, derribándolo en las inmediaciones. Los soldados se desplazarían rápidamente hasta el lugar del estrellamiento, donde allí aparecería el objeto destrozado, envuelto entre el humo y las llamas. Sin embargo, las sorpresas no acababan ahí y entre semejante amasijo fueron surgiendo en aparente buen estado 5 seres, criaturas humanoides de grandes cabezas y ojos negro azabache. Reunidos los 5, estos seres se abrazaron transformándose en un objeto esférico que levitaba a media altura, entre la estupefacción de los presentes. El objeto comenzaría a emitir un zumbido agudo hasta iluminarse a tal punto que finalmente estallaría, luz cegadora que supondría el fatal destino para 23 de aquellos soldados, los más expuestos a aquella luz, pues se convirtieron literalmente en postes de piedra, petrificados en un instante. Los restos del aparato, así como de aquellos 23 desdichados, serían transportados a un instituto de investigación avanzada cerca de Moscú, para ser analizados en profundidad. El documento de la CIA, en su exposición de conclusiones, muestra su preocupación porque, de ser cierta esta información soviética, pudieran existir naves no identificadas con tripulaciones desconocidas que estarían en manejo de tecnología inabordable ahora mismo para la ciencia humana. En fin, todo esto casi recuerda también, por cierto, al relato bíblico del final de Sodoma y Gomorra,
donde la mujer de Lot se habría convertido en un pilar de sal al darse la vuelta y mirar curiosa el castigo divino que se cernía sobre aquellas ciudades, y el resplandor de aquel cataclismo le impactó de frente. ¿Puras leyendas milenarias o recuerdos deformados de las terribles tecnologías que manejaban los antiguos dioses? La duda es razonable. Esto es todo, amigos, aquí lo dejamos por hoy. Muchas gracias de parte de María y Alberto por su amable atención y si tienen a bien, les emplazamos a otro vídeo de su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia.